El desarrollo de nuestra vida cristiana, nuestro crecimiento depende principalmente de aprender a escudriñar las Escrituras. En nuestra reunión anterior vimos que escudriñar es un mandato del Señor y que es tan importante porque dan testimonio de Él, de su obra, porque las Escrituras nos enseñan y nos muestran el camino hacia la eternidad. Básicamente podemos decir que es nuestro pan, nuestro alimento, nuestro sustento como hijos de Dios. Vivimos no solo de la comida, sino de el alimento que nos da, que nutre nuestro espíritu a través de su palabra. Hoy vamos a continuar. Solo debemos recordar que en este proceso de escudriñar las Escrituras, hay un ejemplo que es la minería que nos ayuda a nosotros para poder tener esa imagen clara de lo que es este trabajo. Es una bendición el conocer la palabra de Dios y se vuelve mayor esa bendición cuando aprendemos a escudriñar las Escrituras. Esta es la tarea de todos y de cada uno de nosotros. Yo te invito que abras tu corazón, dispongas todo tu ser, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, para aprender a escudriñar las Escrituras. Que nosotros afirmemos nuestro corazón para cumplir con el mandato del Señor. Él dijo, ¿por qué ustedes me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Así que hoy vamos a continuar recordando que el proceso de escudriñar empieza con leer las Escrituras. Y señalamos que debemos aprender a hacerlo de una manera inteligente, poniendo toda nuestra atención. Además, debemos tener reverencia y respeto hacia las Escrituras. Debemos también estudiar las Escrituras, buscar las ayudas y las formas y maneras que tenemos a nuestro alcance para poder entrar un poquito más, estudiar, ir más a fondo de lo que estamos leyendo. Hoy vamos a continuar y el siguiente paso es aprender nosotros que debemos no solamente leer y estudiar, sino dar un paso más, que es memorizar las Escrituras. Ahora, cualquiera dirá, pero yo no considero necesario hacer eso. Yo te quiero decir que es importante aprender a memorizar las Escrituras. En nuestra mente guardamos mucha información, la cual no siempre es útil. La mayoría de nuestros pensamientos, lo hemos mencionado en alguna ocasión, son repetitivos y también negativos. Por eso aprendemos a poner en las Escrituras nuestra atención, nuestro cuidado para memorizar las Escrituras. El memorizar es como un ejercicio para la mente. Lo que el ejercicio le hace al cuerpo, memorizar le hace a la mente, la desarrolla, para que nosotros aprendamos a fijar la palabra de Dios en nuestra mente. En el hebreo se dice que memorizar es aprender por la boca. Y creo que nosotros podemos recordar el proceso de aprender las tablas de multiplicar por la repetición constante. Es como repetir constantemente, es como guardar en el disco duro de nuestra memoria la información que queremos nosotros que esté ahí, para que cuando busquemos en ella podamos ser capaces de traerla al presente, estudiar nuestro momento y planificar hacia el futuro. Por eso es importante aprender a memorizar las Escrituras, las porciones, especialmente cuando Dios nos habla a cada uno de nosotros. El equivalente de memorizar en el hebreo es guardar. Guardar es una palabra muy importante. Nos da cierta idea de cuidar algo. Cuando guardamos algo, quiere decir que lo estamos poniendo en un lugar especial, con cuidado, etc. Ya sean alimentos o cosas de valor. Las guardamos para protegerlas. Y esa es la idea básica de guardar. En el hebreo es la palabra shamar y nos da una idea de proteger algo con espinos. Esa idea es, dirán, pero ¿quién hace eso? Bueno, tendríamos que ver precisamente las condiciones de Israel
donde ellos, al no tener tantos elementos a su favor, podían hacer a través de los espinos una protección para sus ovejas y cuidarlas de los depredadores. Nosotros, estudiando esta palabra, el significado va de atesorar, es uno de los significados importantes. Guardar es atesorar, cuidar, custodiar, meditar, mirar, observar, vigilar o ser como un guardián, preservar, velar, incluso velar de noche, vigilante, poner guardia, ser un guardador, considerar, tener cuidado, cumplir también significa cumplir o custodiar. Entonces es una palabra muy importante que es el equivalente para memorizar. Y quiero señalar que en esta palabra es tan importante guardar la palabra en nuestro corazón porque Dios mismo dice que Él guarda su palabra. Y les invito a leer en el libro del Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 8, y pongamos atención porque nos va a hablar acerca de Dios. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Quiso guardar el juramento. Dios es capaz de guardar, de velar sobre su palabra, de cuidar que su palabra se cumpla. Dice un texto muy especial en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 12, que Él vela para cumplir su palabra. El texto dice de la siguiente manera, y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. El Señor mismo cuida sobre lo que Él ha dicho para poder cumplirlo. A veces nosotros hablamos de una manera que se nos olvida y no podemos cumplir lo que un día nos comprometimos o dijimos que íbamos a hacer. En el caso del Señor, Él vela y cuida su palabra para poderla cumplir. Eso nos habla de la fidelidad que tiene Dios con nosotros. Precisamente por esto es que Dios está atento para cumplir todas sus promesas. Ahora, lo que sigue es, el siguiente pensamiento es que Dios manda que nosotros guardemos su palabra. Dios le mandó a Israel guardar su palabra y ponerla por obra, porque entonces ahora son dos pensamientos. Al guardar es atesorar y obedecer es cumplir con lo que Él dice. Aunque puede ser usado indistintamente y puede significar lo mismo, también nos enseña dos cosas diferentes. Guardar puede ser cumplir, pero guardar, atesorar, en este sentido y en el otro sentido puede ser también cumplir, obedecer lo que el Señor dice. Leamos ahora en Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Dice así, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Vamos a pasar al capítulo 7 y versículo 11 y 12. Y pongamos mucha atención al hablar de esta palabra. Dice el versículo 11. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Aquí es guarda, atesora. Sigamos al versículo 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Vemos entonces que guardar significa atesorar y obedecer, cumplir, haberlos guardado y puesto por obra son dos ideas diferentes. Uno, atesoramos para poder cumplir lo que Dios dice. Sé que todos están familiarizados con el Deuteronomio 28, donde habla de las bendiciones,
Pero veamos ahora el versículo 1 bajo este enfoque. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, atesorar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Así que nuevamente vemos que es guardar como atesorar y poder cumplir lo que Él está diciendo. Otro versículo más en Deuteronomio 29:9 dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Guardarás las palabras de este pacto, las guardarás, velarás sobre ellas, estarás atento a ellas, las vas a atesorar y las pondrás por obra y las vas a cumplir, las vas a obedecer, las vas a llevar al terreno de obediencia y de práctica. Ahora, creo que todos sabemos, nos podemos imaginar dónde se guarda la palabra de Dios, que no es en un closet, no es en un librero. El Salmo 119 nos ayuda a entender dónde se guarda la palabra. Y dice, hace una pregunta en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y todos sabemos la respuesta, con guardar tu palabra. Ahora, el sentido de guardar es cómo un joven puede preparar su vida, guardar su camino, preservar su vida de problemas y de pecados. ¿Con qué va a limpiar su camino? Dice, con guardar tu palabra, atesorando la palabra en el corazón y llevándola a la práctica. Y el versículo 11 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Básicamente, la palabra de Dios se guarda en nuestro corazón. Y ahí la importancia entonces de memorizar. Recordemos, nosotros decimos la palabra memorizar porque en nuestra cultura, en nuestro contexto, eso es lo que nosotros hacemos cuando queremos poner una información importante en nuestra mente. En la Escritura, el sentido de la palabra es guardar. Por eso dice Proverbios 3:21, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Y el Proverbio capítulo 2, versículo 1, empieza, Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. O sea, la intención de la palabra es que llegue a lo profundo de nuestro corazón, que se haga parte de nosotros. Pero en el proceso de leer, estudiar y memorizar, estamos ahora poniendo la palabra en nuestra mente. No podríamos recordar algo que no hemos leído, que no hemos estudiado. No podemos recordar algo que no hayamos tenido anteriormente la información en nuestra mente. Y Proverbios 10:17 dice que camino a la vida es guardar la instrucción, atesorar y cumplir con la instrucción. Pero quien desecha la reprensión, yerra. Tenemos entonces estos elementos, leer, estudiar y memorizar. Debemos hacer un esfuerzo. No te desanimes si tú dices voy a memorizar un versículo. Puedes empezar con algo que sea fácil, que puedas, por decir, familiar, algún texto que tú lo conoces, que te agrada, te gusta, y entonces podemos empezar a leerlo una y otra vez. Lo importante es empezar a hacerlo, porque cuando tenemos esto, la lectura, tenemos ahora el estudio de un versículo y lo estamos memorizando, es cuando ya podemos pasar al siguiente paso, que es meditar. El cuarto paso en el proceso de escudriñar las Escrituras es meditar. Y meditar es cuando unimos, como en una receta, los elementos que ya mencionamos. Primero la lectura, después hicimos un estudio, buscamos ayudas para entrar un poquito más profundo en el sentido del texto, y en tercer lugar lo ponemos en nuestra mente, memorizamos. Y ahora sí, es como tener los ingredientes de una receta, porque los vamos a mezclar para poder
meditarlo. Meditar es tomar la palabra y ponerla en nuestro corazón. Meditar es unir lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, con nuestros pensamientos y entretejerlos. Recordemos lo que significa esperar en el Señor, que es entretejer la palabra con nuestros pensamientos. Así que la idea principal de meditar es poder integrar la palabra de Dios a cada uno de los aspectos de nuestra vida, hasta que se haga parte de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y la palabra pueda permear, estar presente en el ejercicio de nuestra voluntad también. Vamos a leer un versículo que nos ayuda a entender esto. Yo creo que este versículo es muy famoso por cuando las personas oran y están esperando una respuesta, pero aquí el sentido va mucho más profundo que eso. San Juan 15, versículo 7, porque meditar es hacer que la palabra viva en nosotros, que la palabra primero se hace parte de nosotros y que permanece constantemente en nosotros, que la palabra pueda habitar en nosotros. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí entonces el Señor habla de que sus palabras permanezcan en nosotros. Entonces dice el Señor, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Quizás muchas personas han marcado esta última parte, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero básicamente la idea es lo anterior. Si permanecemos en Él, si sus palabras permanecen en nosotros, entonces podemos pedir y todo será hecho. Y dice, en todo este aspecto del versículo 7, podemos leer el verso 8 que dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La enseñanza, dice el Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, porque en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? Siempre pensamos pues en las respuestas a la oración, pero Dios es glorificado en este proceso donde su palabra, que ha sido implantada en nuestro corazón, comienza a crecer y a dar mucho fruto. San Pablo habló de esto mismo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3 y el versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Las palabras del Señor deben habitar en nuestro corazón, deben morar permanentemente, deben ser parte de nuestro vivir. Y este proceso de leerlas, meditarlas, estudiar acerca de sus palabras, comprender a mayor profundidad lo que Él quería decir, lo que la enseñanza a donde nos quiere llevar, hará que la palabra more en abundancia en nosotros. Al estar meditando constantemente, como dice el Salmo 1, es bienaventurada la persona que medita de día y de noche, que toma el tiempo para hacerlo. Yo sé que en nuestra cultura nosotros constantemente usamos la excusa, no tengo tiempo. Quisiera hacerlo, yo sé que es importante. No me diga, me da mucha pena, pero la verdad es, no tengo tiempo. Pero recordemos que a un rey el Señor le ordena que medite de día y de noche. Y que el Señor nos está diciendo a nosotros, si ustedes permanecen en mí, si de veras estamos en el Señor, entonces sus palabras van a permanecer en nosotros y podremos orar y ver mejores resultados en nuestra vida de oración. Meditar es tomar estas palabras hasta que se hagan parte de nuestra vida, llenen cada aspecto de todo nuestro ser, abarcando los pensamientos, la voluntad y las emociones. Quiero señalar unos ejemplos en las Escrituras. Si un rey estaba ocupado en el gobierno,
lo digamos el general Josué, que al inicio de su campaña para conquistar la tierra prometida, lo que el Señor le dice en el capítulo 1 y versículo 8, ese texto que la mayoría de nosotros conoce y espero se lo sepan de memoria, donde el Señor le dice a Josué: nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, para que guardes, nuevamente vemos esta diferencia, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quizá nosotros hemos enfocado nuestra atención al hecho de que todo nos va a ir bien, de que vamos a prosperar. Y la gente que habla de la prosperidad, lo único que te enseña de este versículo es, entonces harás prosperar tu camino. Pero ese será un resultado precisamente de esta tarea, de leer, de estudiar, de escudriñar, de poder memorizar y de guardar en el día y en la noche tiempo para meditar, tiempo para atesorar, tiempo para poner en nuestro corazón lo que Dios ha dicho. En el Salmo 119 dice el escritor en versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y esta palabra es como conversar con uno mismo, es como cuando uno habla con uno mismo, o que uno está hablando entre dientes, pero pues solamente estás hablando para ti, que es casi como una oración o como una reflexión, cuando nosotros estamos tratando de ordenar las ideas y se nos escapan las palabras, estamos hablando en voz alta, pero le estamos dando vuelta al asunto en nuestra mente. Esto es lo que enriquece nuestra vida, tomar la palabra de Dios, integrarla a nosotros. No solamente decir, pues yo leo la Biblia el domingo, o yo la leo cuando se abre lo del mensaje, sino tener la palabra para que cada día nosotros nutramos nuestro corazón con su palabra. Este hecho de leer, de estudiar, de memorizar y de meditar la palabra, estos 4 pasos hacen lo que dice la Escritura como una promesa en Jeremías 31:33, donde esto había sido prometido en el pacto antiguo. Dios dijo, cuando vengan los días del nuevo pacto, porque se promete en las condiciones del antiguo pacto, pero dice, cuando venga el nuevo pacto, verso 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y en su corazón. Ahí está el proceso. Primero es en la mente y después en el corazón. De lo que yo te estoy hablando es de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Poner su palabra en nuestra mente y describirla en nuestros corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora, estos son los 4 pasos que decía que son de estudio. Es un proceso de leer. Leer nos va a llevar a estudiar. Vamos a memorizar y vamos a invertir tiempo para meditar en esto. ¿A dónde nos va a llevar este proceso? Nos va a llevar a 2 pasos más. El primero que vamos a mencionar es que esto nos va a enriquecer la vida para que nosotros podamos aplicar la palabra de Dios a cada circunstancia de nuestra vida. ¿De qué trata esto? No es solamente desarrollar conocimiento. No es para impresionar a alguien en una reunión y presumir de cuánto hemos estudiado la Biblia o que estamos estudiando en algún lugar o que estamos leyendo cierto libro. Más bien es que esto va a enriquecer primeramente nuestra vida para que nosotros podamos ser bendición de otras personas. Como dijo Pablo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, porque estamos llenos de esas palabras, porque las palabras de Cristo moran en abundancia en nuestro corazón. A esto mucha gente dirá, pues eso es fanatismo. Bueno, pero diríamos que es fanatismo del bueno. Estamos enamorados, amamos al Señor, ¿y de qué hablamos?
pues, de nuestro Señor. Y hablamos sus palabras, hablamos con sus palabras, oramos con sus palabras y lo celebramos con su palabra. Entonces, leer, estudiar, memorizar y meditar nos va a dar la condición para que tengamos la capacidad de aplicar la palabra de Dios a cada situación de nuestra vida. Entonces, este ya sería el punto número 5. Saber aplicar la palabra de Dios a cada aspecto de nuestra vida. Primero, reconocemos que todos pues tenemos una formación gracias a los valores, las enseñanzas, vamos a decir, primeramente de nuestros padres, lo que aprendimos en el hogar, todo ese bagaje de enseñanzas de papá, de mamá, todo eso que vino a contribuir a formar un carácter que de alguna manera hemos mantenido gracias a la enseñanza que ellos hicieron con nosotros. A eso le debemos añadir pues el proceso de educación, de estudio y de formación académica, y todo eso que va enriqueciendo nuestra vida. Se le añade también nuestras experiencias a través de la vida. Entonces eso conforma una vasta experiencia de vida, solo que en la parte espiritual eso no es suficiente. Tener todas las experiencias de la vida y todo el conocimiento no nos sirve en cuanto al mundo espiritual. Para entender las cosas espirituales necesitamos tener la palabra de Dios y tener la ayuda del Espíritu Santo para comprender lo que Dios nos quiere decir. Así que todo lo que tenemos es bueno, pero no es suficiente para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros aprendamos a pedir la sabiduría de Dios, porque de la boca del Señor viene la sabiduría. Él da el conocimiento, Él da la inteligencia. Nuestros sentidos son avivados cuando los buscamos como a un tesoro, cuando buscamos la palabra, la riqueza, la ayuda del Señor, nuestra vida es sumamente enriquecida. Así que necesitamos pedir sabiduría para trazar nuestra vida y aplicar la palabra a cada una de nuestras situaciones, ya sea en el trabajo, en la familia, como en las relaciones con las diferentes personas con las que nosotros interactuamos. Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es la recomendación del apóstol Pablo a el discípulo Timoteo, y le dice: como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. En nuestra versión 60 dice que traza bien la palabra de verdad, pero es que la maneja bien, que sabe en qué momento puede aplicar la palabra de Dios. Cuando nosotros, esto está escrito en 2 Timoteo 2:15, cuando nosotros enfrentamos los problemas de la vida, cuando enfrentamos diferencias, dificultades, debemos acudir a la palabra y tener la sabiduría para poderla aplicar en ese momento. También dice en 2 de Timoteo, pero ahora en el capítulo 3, verso 15, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pedimos sabiduría y el apóstol nos está diciendo que la escritura nos va a dar, esas escrituras nos van a dar a nosotros la sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estamos de acuerdo que necesitamos sabiduría para resolver los problemas, los retos, las circunstancias que están a nuestro alrededor. Debemos buscar en la palabra los fundamentos, los principios, las ideas que nos pueden ayudar para salir adelante en nuestros problemas. Ahora, este proceso, insisto, leemos las Escrituras y estudiamos más a fondo lo que el texto nos quiere decir y tratamos de memorizarlo. Y luego meditamos, lo estamos incorporando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto es lo que nos va a dar la sabiduría, el buen juicio, el entendimiento, nos va a dar la inteligencia, nos va a dar
elementos para que podamos sobresalir en la solución de los problemas. Recordemos a Daniel. Daniel dice con sus compañeros, al conocer ellos la palabra de Dios y aplicarla a todos los aspectos de su vida, fueron hallados más sabios que todos los demás jóvenes. Y recuerden que ellos supieron aplicar la palabra del Señor frente al dilema de la mesa del rey. No podían desagradar al rey y quedar bien, estarían totalmente en contra del rey, estarían humillando al rey por rechazar la comida que venía de su mesa. Pero ellos tuvieron la capacidad de apelar de una forma, presentar una solución y resolver los conflictos. Y a través de la historia de Daniel vemos cómo en él siempre hubo una sabiduría superior. Lo mismo pasó con José, que lo llevó a ser el segundo después del faraón en Egipto. Así que estos elementos, ahora que ya incorporamos sabiduría, aplicación en cada aspecto de nuestra vida, ¿a dónde nos va a llevar? ¿En dónde concluye este proceso? Básicamente nos está llevando a la obediencia, al cumplimiento fiel de lo que Dios dice en su palabra. Este proceso de estudiar, meditar, memorizar, etcétera, nos lleva al final del camino, nos lleva a conocer a Dios, nos lleva a reconocer que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre, que Él está tratando de guiar nuestra vida. Por eso dice Proverbios 2, capítulo 2, verso 1, si recibieres, hijo mío, y está hablando en el sentido general, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, poniendo atención, dando oído a mi enseñanza, hallarás el conocimiento de Dios, entenderás las cosas, porque el Señor da la sabiduría. Así que nosotros, al entrar en este proceso de escudriñar las Escrituras, vamos en un camino que nos lleva para conocer a Dios. A través de este proceso es que Dios se revela a nuestras vidas. Ya no solamente es el conocimiento intelectual, sino que entramos a un terreno donde experimentamos la gracia, el poder de Dios, la presencia de Dios guiando nuestra vida. Descubrimos que empezamos a reconocer a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y lo primero que descubrimos es que Él es la suprema autoridad del universo. Conociendo las Escrituras, teniendo revelación de Dios, nos encontramos con Él. Y entonces descubrimos, lo primero que descubrimos es, Él es el Rey, Él es el Señor, Él es la autoridad suprema. ¿Qué nos queda entonces? Obedecer. Porque un conocimiento que no te lleve a la obediencia es contradictorio. Reconocer algo de las Escrituras nos va a llevar siempre a obedecerlo. Atesorar las Escrituras y cumplirlas. No olvides este proceso. Guardamos y atesoramos las Escrituras porque con esto cumplimos, con esto obedecemos, con esto llevamos a cabo la voluntad de nuestro Padre. Entonces, también este proceso renueva nuestra mente y nuestro corazón. Lo que dice Romanos, cuando nos entregamos al Señor, capítulo 12, verso 1 y 2, el resultado es que nuestro sentido es renovado y podemos comprobar que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Entonces ahora podemos decir con facilidad, Padre, hágase tu voluntad en mi vida, en mis planes, en mis proyectos, porque a través de escudriñar las Escrituras reconoces que Dios está presente en todos los aspectos de nuestra vida y podemos decir con confianza, hágase tu voluntad. Ahora esa voluntad puede ser nuestro anhelo, nuestra pasión y nuestra forma de vida. Vemos que Dios está en cada parte de nuestra vida y que ahí Él ha establecido autoridad. A donde volteemos a ver, donde pongamos nuestra mirada, siempre hay autoridad. Dios ha establecido autoridades y está en nosotros someternos a esas autoridades para obedecer las instrucciones que nos dan, siempre y cuando sean acordes a la voluntad de Dios y nunca nos pidan algo que vaya contra la conciencia y contra la palabra que Dios nos está dando. También vamos a descubrir
que todas las autoridades que Dios ha establecido están trabajando para nuestro bien. Te invito a involucrarte en este proceso, no solamente que lo tomes como algo que es un ejercicio intelectual. Esto no es un ejercicio intelectual, no es un ejercicio para que lo hagas un sábado en la tarde cuando no tienes nada que hacer. Ahora que, como no tengo nada que hacer, pues voy a leer la Biblia. No me puedo dormir, entonces voy a leer la Biblia. Más bien como una forma de vida, que lo hagas como tu alimento, como tu forma de ser. Imagínate una persona que desde joven pueda poner en su vida estos fundamentos. Por supuesto que su vida va a ser enriquecida grandemente, porque en este proceso descubrimos maravillosamente el que nos va guiando, el que nos va enseñando es Dios mismo, porque esas eran las condiciones del nuevo pacto. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios. Y ninguno enseñará a su hermano diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán. Porque Él envió el Espíritu Santo para que nos enseñe, para que nos guíe, para que abra nuestro entendimiento, para comprender que esta palabra que leemos de día y de noche es la palabra viva que se implanta en nuestro corazón para edificar un fundamento eterno en nuestra vida, para guiar nuestros pasos, para bendecir nuestra vida y para formar en nosotros el carácter de su Hijo Jesucristo en nuestros corazones. Dios es un Dios paciente, nos lleva de la mano, Él nos está enseñando, Él nos está corrigiendo. En este proceso Dios se está revelando a nuestras vidas y podemos descubrir su amor y que todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro bien. Si no somos capaces de entenderlo, entonces no estamos aprendiendo bien las Escrituras, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. En este proceso somos transformados, renovados y nuestra vida es enriquecida. Este es el alimento, este es el propósito, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y empezamos conociendo a Dios a través de sus Escrituras, a través de sus palabras, para que Él se revele a nuestra vida y se haga Dios en nuestros corazones por la experiencia, la vivencia, por experimentar su presencia transformadora en nuestros corazones. Para terminar, quiero recordar lo que dijo Moisés. Moisés subió al monte y le dijo, Señor, quiero conocerte. He visto maravillas, he visto milagros, he visto tu poder, quiero conocerte a ti. Y San Pablo en Filipenses capítulo 3 habla de que la intención de él, dejando todo atrás, es poder conocer al Señor. De esto trata la vida cristiana. Y el principio de esta gloriosa experiencia es escudriñar las Escrituras. Este es el camino que nos va a llevar a experimentar a Dios. Así que te invito a que hagas un compromiso en tu vida, que decidas realmente, primero, obedecer al Señor. Recuerda que es un mandato. Escudriñad las Escrituras. El Señor lo manda. No hay razón para no hacerle caso. No digas, es que yo no sé, porque no puedes decir eso, porque el Espíritu Santo quiere ser tu maestro. Él te quiere enseñar. Puedes empezar con un salmo. Puedes empezar con el Salmo 23, puedes empezar con el Padre Nuestro, puedes empezar con alguna escritura con la que estés familiarizado, con alguna escritura que haya bendecido tu vida, con algo que haya impactado tu corazón y lo empieces a leer una y otra vez y lo empieces a tomar las ideas y a memorizarlo y a meditarlo y entonces busques esas escrituras, cómo aplicarlas en tu vida, cómo cuando tengas un problema, cuál escritura es propia para ese momento. Cuando enfrentes escasez, dificultades, diferencias, problemas, entonces traerás a tu vida las Escrituras y descubrirás que no solo de pan vivimos, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Te invito a que hagamos un compromiso, que decidamos en nuestro corazón escudriñar las Escrituras, no perder más tiempo. Invertimos mucho tiempo. Si somos sinceros, invertimos mucho tiempo en actividades que no nos aportan a nosotros la riqueza de Cristo, que nos desvían.
que nos seducen y nos engañan y nos apartan de darle tiempo a lo que realmente es importante. Es importante porque hablamos de la eternidad. Es importante porque este es el camino de la vida. Este es el camino de vida que debemos guardar. El que lo rechaza, lamentablemente, está caminando en una dirección equivocada. Y no solamente te invito a que hagas eso, sino con un corazón humilde, con mansedumbre, nos acerquemos a Dios y le digamos: Señor, enséñame a escudriñar tu palabra, guíame, muéstrame tus caminos, quiero conocerte. Te invito a que oremos con un corazón sencillo, con el corazón de un niño humilde, necesitado, manso, que le digamos: Señor, renueva mi mente, mi corazón, libra mi vida, porque a través de la palabra Dios nos va a librar de mentiras, de engaños, de acechanzas, nos va a dar el entendimiento, nos va a ayudar. En fin, hay muchos beneficios que son el resultado de este proceso de leer las Escrituras, de estudiarlas, de memorizarlas, de meditarlas, de aplicarlas y obedecerlas. Al final habrá demasiadas bendiciones en tu vida si empiezas en este proceso. Así que oremos delante del Señor, oremos en su presencia, pongamos nuestros corazones de acuerdo delante de Él. Padre, te damos gracias. Queremos reconocerte a ti como el único Dios verdadero. Tú eres la vida y eres la luz de los hombres. Tú eres el que sustenta nuestra vida y nuestros días hasta este momento, Señor. No vivimos por nuestras propias fuerzas y capacidades, vivimos porque tú así lo has determinado en nuestra vida. Y queremos, Señor, el resto de nuestros días, invertir nuestro tiempo, lo que es nuestra vida, en la riqueza de tu palabra. Y oramos que nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos guíe, abra nuestros corazones, abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, para que te veamos a ti en todas estas Escrituras, y que tu Espíritu nos dé la sabiduría, el discernimiento, la inteligencia, el buen juicio, la capacidad de discernir los eventos de nuestra vida para ajustarlos a tu voluntad y hacer lo que a ti te agrada, Señor. Que vivamos como hijos que agradamos tu corazón al obedecer tu palabra. Oro que tu palabra ilumine nuestras vidas, impacte nuestros corazones y renueve todo nuestro ser. Y que tu favor y tu bendición reposen sobre cada uno de aquellos que hoy decide con toda seriedad y firmeza dedicar tiempo para escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. Haz firme tu corazón, haz firme esta decisión de entrar en este proceso de escudriñar las Escrituras, porque esto va a determinar el fruto de tu vida, el crecimiento espiritual y la calidad de tu vida delante del Señor. Que el Señor sea contigo, con tu familia, y te bendiga abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén.